Moltes gràcies per estar aquí avui. Com sempre és un plaer estar en aquesta casa. Gràcies a la Sílvia, que no la veig, Omedes, que sempre ens acull en la seva fundació i que, com sabeu, és una fundació que es dedica a la gestió i difusió dels llegats fotogràfics d'artistes històrics de Catalunya i sobretot molt enfocat en les dones i en posar de relleu el treball audiovisual d'aquesta generació que ens ha precedit i que és tan important. Ens trobem aquí avui per parlar d'un tema preocupant que preocupa molt el sector de la música en viu, a les administracions públiques i que essencialment és una proposta de reforma de la legislació actual en tema de soroll, de contaminació acústica. Nosaltres partim de la base que la cultura mai pot ser soroll, d'aquí una mica el titular de la jornada. Quan estem parlant de contaminació acústica nosaltres creiem que estem parlant d'una altra cosa, la cultura mai pot ser una contaminació, o como mucho puede ser una contaminación, como decía Pedro Guerra, però nunca negativa. Llavors, en aquest procés d'incidència en la nova legislació que s'està produint en l'àmbit de medi ambient, des de l'àmbit cultural, que és el que ens pertoca a nosaltres, jurídic en aquest cas, nosaltres, com sabeu, la majoria som advocats, som membres de la Fundació Gaveiras pel dret i la cultura i també del despatx Gaveiras i Asociados, que ens dediquem essencialment al dret de la cultura, i constantment tenim relació amb les administracions públiques i la nostra idea és afavorir, sempre que sigui possible, la cultura en totes les seves expressions. En aquest cas, ara us passaré a la Belén, que també tots coneixeu, que és la directora de l'àrea de cultura del nostre despatx, i us explicarà una mica exactament qui és el Víctor Vázquez, què fa aquí i quina és la idea d'aquesta aula i, de nou, gràcies per acudir. Gracias, sí, muy breve porque lo importante es que escuchen a Víctor y las intervenciones de todos. Agradecer el que hayan venido del Departamento de Cultura ISEC, muchas gracias y por supuesto a todos los asistentes. Y como comentaba Ruye, desde la Fundación junto con ASAC hemos decidido organizar este aula que hemos titulado La cultura no es ruido, en un momento en que desde la Generalitat, el Departamento de Transición Ecológica está trabajando en una modificación de la normativa de contaminación acústica para incorporar, entre otras cosas, una serie de condicionantes para aquellos casos en que los ayuntamientos tienen que otorgar autorizaciones para la celebración, por ejemplo, de eventos culturales, musicales que requieren de superar esos límites establecidos por la normativa, incorporar una serie de requisitos para regular en qué condiciones se pueden dar esas autorizaciones. Actualmente en la normativa estatal, en la que tiene cada comunidad autónoma, no viene regulado. Y en esos casos, promotores, organizadores de estos eventos, se ven sujetos a la discrecionalidad de cada ayuntamiento en que determine si les da o no la autorización. Realmente esto genera bastante inseguridad jurídica y el hecho de que desde Cataluña, de manera pionera, se haya decidido promover la regulación de unos condicionantes para determinar cómo y de qué manera se dan estas autorizaciones, lo valoramos, o el sector lo valora de forma positiva para cubrir esa inseguridad jurídica que comentaba. Pero claro, el desarrollo que se está haciendo vemos que no termina de casar con la realidad. Es cierto que nos encontramos en un momento con mucha controversia en cuanto a vecinos de las zonas donde se celebran estos eventos, y aquí se ha analizado mucho ese derecho al descanso como derecho fundamental que prevé la Constitución, pero creemos o consideramos que se está dejando atrás esos derechos culturales que también están previstos como derechos fundamentales en la Constitución y que necesariamente tienen que ponerse en equilibrio. Y es por este motivo por el que hemos organizado este aula. Creemos que
bueno, que desde la Generalitat se tienen que tener en cuenta todas estas realidades y hemos pensado que quién mejor que Víctor. Víctor Vázquez es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y además él, una de sus líneas de investigación es la libertad de creación artística, con lo cual, además del lado constitucional, pues tiene mucha cercanía y sensibilidad con todo el sector cultural y bueno, sin más te doy ya la palabra. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén. Gracias a la Fundación Gavira, gracias, Roger, y gracias a todos por escucharme un rato de algo que en el fondo saben ustedes mucho más que yo, que es de la cultura, de la gestión cultural y sus asuntos, y yo incidiré en el aspecto más prosaico y antirromántico de la cuestión, que es la regulación jurídica, y una regulación jurídica que en términos administrativos es muy engorrosa y en términos constitucionales creo que está pendiente de una reflexión y que es en buena medida a lo que yo intentaré aproximarme porque llevo pues, bueno, dándole unos cuantos años vueltas a la cuestión de los límites a la libertad artística y los derechos culturales. Y el punto de partida de esta reflexión, cuando me han invitado a pensar Roger y Belén, es con motivo de un anteproyecto de regulación autonómica que intenta mejorar la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad vinculado a la contaminación acústica. Obviamente se trata de una regulación que podríamos decir tiene un propósito neutral con respecto a la música o con respecto a la cultura, porque en la intención del regulador no está, en un primer momento, restringir las manifestaciones culturales o musicales, sino que el propósito es un propósito muy legítimo, que es tutelar la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, como he dicho, vinculado a este derecho al silencio o a este derecho frente al ruido. Pero aunque la neutralidad en los propósitos exista, leyendo los términos de la regulación y aproximándome a este tema, lo cierto es que la neutralidad en los efectos no está. Es decir, se trata de una regulación que en la medida en que establece límites a una capacidad que anteriormente tenía la Administración muy discrecional para llevar a cabo excepciones a la hora de permitir que se superen ciertos niveles de contaminación acústica cuando haya una motivación cultural, etcétera, etcétera, que así lo justifique, pues nos encontramos con una regulación que, en primer lugar, desde un punto de vista temporal, limita a 10 días, los días, el tiempo al año que se podría exceptuar y que luego, además, introduce una serie de baremos técnicos que podremos discutir más tarde. Esta regulación, que sería una regulación reglamentaria, tiene como base una ley autonómica en la cual hay un artículo que utiliza la expresión podrán, es decir, las administraciones públicas podrán llevar a cabo excepciones a este marco normativo restrictivo. Es decir, es una ley que prevé una acomodación. Y yo subrayaba aquí el término podrán porque no creo que ese podrán se refiera en todos los casos a una simple opción de la Administración, sino que podrán hacerlo porque en algún momento tendrán que hacerlo. Es decir, la idea aquí, lo que denota este término podrán, es que la Administración tiene habilitada por ley, tiene expedita por ley, una potestad para exceptuar la aplicación de una norma, pero porque en determinados supuestos va a tener que hacerlo. Y salgamos ahora del ámbito cultural. Si se convocara una manifestación, y hemos vivido ciclos históricos donde han sido muy continuadas las manifestaciones en la vía pública, con obviamente contaminación acústica, entre otro tipo de molestias, obviamente esa contaminación tendría que ser permitida porque si no el ejercicio del derecho de reunión y manifestación sería literalmente imposible. Y acabamos de ver cómo en Cataluña se ha reformado la ley para conciliar el derecho a la educación con el derecho al silencio, permitiendo que el nivel de contaminación acústica en los patios de los colegios supere los estándares preestablecidos. Por lo tanto, aquí no estamos en el ámbito del podrán, sino que estamos en el ámbito de una conciliación necesaria para que los derechos fundamentales que se puedan ver en conflicto, el podrán aquí también denota una relación de tensión, se armonicen y ninguno de ellos se vea sacrificado de forma
radical o absoluta. Quiero decir con esto que nos movemos en un ámbito, en la regulación de la protección frente al ruido o del derecho al silencio, que en ningún caso puede pensarse en términos absolutos, sino en términos, creo, ponderativos, porque puede limitar o puede entrar en contacto con otros derechos fundamentales. Y claro, trasladado esto al ámbito de la cultura, al ámbito de la promoción musical, o entendamos, al ámbito de la industria cultural, ¿no?, que da soporte a la producción de ciertos espectáculos musicales o artísticos que puedan generar ruido. Bien, yo creo que estamos en un ámbito que necesariamente requiere de lo que podríamos decir un ecosistema regulatorio para que pueda manifestarse y pueda llevarse a cabo esta dimensión de la cultura. Es decir, los derechos culturales, sin un cierto ecosistema regulatorio, en muchas de sus manifestaciones no podrían tener expresión. Y obviamente en sus manifestaciones musicales requieren una regulación que no haga radicalmente imposible la producción musical, ya no solo desde la perspectiva del derecho a la libertad de empresa, sino también, y esto es algo que intentaré ahora subrayar, desde la propia perspectiva de la libertad artística. Y además de la libertad de empresa, de la industria cultural y de la libertad artística, creo que es importante en este ámbito del derecho tomar en consideración que la libertad artística, el grupo musical que lleva a cabo una actuación, incluso el productor musical, que en buena medida también está promocionando el arte, es un derecho que solo se completa con la recepción en muchos casos. Es decir, hay una dimensión del derecho a la creación artística que es el trabajar libre de censura, la libertad pura de pensamiento. Por eso la Constitución prohíbe en todos los casos la censura. Pero no tiene sentido ni razón de ser la libertad artística en el ámbito musical si tú no puedes tener un potencial receptor, un público. Y por eso el artículo 44 de la Constitución, cuando habla de los derechos culturales, habla del derecho a acceder. Es decir, hay un vínculo claro entre el artículo 20 de la Constitución, libertad artística, y el derecho a recibir. Pero porque el primero solo se completa, o solo es posible en muchos casos, no solo es creatio, sino que también es expressio. Es decir, que necesita un ámbito en el que se pueda transmitir y conforme además sus propios códigos técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y aquí también yo pensaba que, claro, que normativamente hay que tener en cuenta otras muchas cosas para darle un peso importante a la afectación que puede producir una regulación restrictiva con base a la protección frente al ruido en derecho a la libertad artística y los derechos culturales. Porque no solo está en la Constitución, sino que en los estatutos de autonomía última generación tenemos un compromiso muy fuerte de los poderes públicos con la promoción de la cultura. Y es un compromiso que no obliga a los poderes públicos de la misma forma que obliga un derecho fundamental, la tutela de un derecho fundamental, pero que inequívocamente tiene que informar la acción regulatoria de los poderes públicos. Y además, si nos vamos al derecho convencional o derecho internacional, España ha suscrito un amplísimo marco jurídico en el que aceptamos lo que decimos la excepción cultural. Y la excepción cultural es una necesidad de tratar diferente, de acomodar expresiones culturales, porque son no solo manifestación de derechos fundamentales, sino porque entendemos que tienen un valor público, ¿no? Con lo cual, yo creo que nos movemos en una regulación reglamentaria que necesariamente tiene que intentar equilibrar intereses y tiene que llevar a cabo lo que los juristas decimos, un juicio de ponderación. Un juicio de ponderación, resumiendo mucho, aunque ahora intentaré explicar los problemas que yo veo a la regulación que se propone, que sobre todo en ningún caso puede implicar un sacrificio absoluto o una falta de recognoscibilidad de alguno de los valores que están en juego. Igual que no cabría la posibilidad de unos límites tan sumamente generosos con la contaminación acústica que la intimidad familiar fuera imposible, o el derecho al descanso o el derecho al silencio,
una regulación que haga del mismo modo imposible o irreconocible ciertos ámbitos de la producción musical estaría llevando a cabo una ponderación de difícil encaje en la Constitución, ¿no? Cuando hablamos de ponderación, siempre los juristas, y esto ya lo ha estandarizado mucho el Tribunal Constitucional en su razonamiento, primero hay que demostrar que una determinada regulación, antes de empezar a juzgarla, realmente puede significar una restricción en determinados derechos y segundo, que esa restricción tenga una finalidad legítima. Yo creo que la finalidad legítima y objetiva de esta regulación es inapelable. Es decir, la administración pública está comprometida en la tutela del medio ambiente y esto implica que tiene que haber una regulación, obviamente, frente a la contaminación acústica cuando ésta es excesiva o incompatible con la intimidad, la salud, etcétera, etcétera. Pero es una regulación que si uno toma en consideración el hecho de que solo 10 días se pueden llevar a cabo estas excepciones por parte de la administración competente, que es la municipal, para realizar determinados espectáculos que entiendo que son musicales, 10 días considero que son muy pocos, tomando como referencia una ciudad, por ejemplo, como Barcelona y lo que sería la programación musical de una ciudad como Barcelona. Es decir, creo que esto tiene una incidencia no solo en este sector de la industria cultural, sino que tiene una incidencia en las posibilidades del público de acceder a lo que en el artículo 44 de la Constitución se dice el derecho a la cultura. Ahora bien, no toda restricción, no toda incidencia es inconstitucional. Aquí tendríamos que juzgar, en primer lugar, la adecuación de la medida. Yo creo que la adecuación es inapelable. Es una buena medida para proteger a la intimidad familiar, para protegernos frente a la contaminación, establecer límites. Ahora bien, otro criterio de la proporcionalidad, que a mí me despierta muchas dudas en este supuesto, es que ha de buscarse una medida menos restrictiva que sirva para satisfacer el mismo fin. ¿Y por qué digo que aquí me empiezan a sugerir dudas? Me empiezan a surgir dudas. En primer lugar, porque ahora hay una regulación en teoría menos restrictiva. Es decir, estamos dando un paso hacia una mayor restricción cuando nos movíamos en un modelo dentro de Cataluña donde cabía un margen de conciliación, de negociación, que sirviera para satisfacer el derecho a acceso a la cultura, la industria cultural vinculada a la música y a este tipo de espectáculos, y al mismo tiempo protegía frente a la contaminación acústica. Obviamente, la comunidad autónoma puede inclinar un poco la balanza y entender que el modelo actual no era satisfactorio y centrar sus esfuerzos en proteger mejor el medio ambiente en este ámbito. Pero esa inclinación no puede ser tal que lleve a prácticamente reducir a la nada las posibilidades de expresión del otro derecho que se encuentra en liza. ¿Que hay también medidas menos restrictivas? Aquí yo creo que sería muy importante el análisis de otras regulaciones autonómicas, porque creo que la regulación más restrictiva va a ser la catalana. Entonces, el estudio de si en otros ordenamientos jurídicos autonómicos existen medidas más conciliadoras que permitan el desarrollo de esta industria cultural y del acceso a la cultura y al mismo tiempo protegiendo con los medios tecnológicos existentes el derecho al medio ambiente y el derecho al silencio, esta idea de derecho al silencio que deducimos de la Constitución, sería muy importante, porque creo que obviamente estamos hablando de un endurecimiento de lo que es la regulación actual. Luego, otra cuestión que a mí me ha suscitado mucha reflexión de esta regulación, porque es una regulación que obviamente no está pensada para salas de conciertos, locales cerrados, sino que va a afectar fundamentalmente a los grandes espectáculos musicales y a los grandes festivales, ¿no? Primavera Sound, etcétera, etcétera, que se llevan a cabo en lugares que están abiertos al público por su naturaleza, que podríamos llamar foros públicos. Volvamos al derecho de manifestación. Y aquí les pongo una sentencia delante
que a mí me ha servido para pensar sobre este caso, que es una sentencia que hacía mucho tiempo que no volvía a ella, del Tribunal Constitucional del año 2000, en la que el Tribunal Constitucional entendió que se había vulnerado el derecho de manifestación de los promotores, una asociación que promovía una manifestación y que en la manifestación habían anunciado que iba a haber una performance y un espectáculo musical. Y entonces lo que hizo la autoridad gubernativa es decir, bueno, manifestación sí, sin performance, sin música, porque esto afectaría a otros derechos fundamentales y, por lo tanto, tenemos la obligación de conciliar. El Tribunal Constitucional dijo que esto era inconstitucional, que esa restricción era inconstitucional. Y dice que era inconstitucional porque hay que ser conscientes, digo palabras textuales del Tribunal, de lo que significa la utilización del espacio público urbano en una sociedad democrática. Es decir, que en una sociedad democrática el espacio público urbano obviamente puede utilizarse de una forma que friccione, que entre en conflicto con ciertas expectativas de terceros relativas a su privacidad, etcétera, etcétera, pero que no puede en ningún caso en una sociedad democrática aspirarse a un espacio urbano aséptico, absolutamente higiénico. ¿Por qué? Porque esto haría irreconocibles no solo el derecho de reunión y manifestación, sino que creo que esto también puede ser aplicable al ámbito de los derechos culturales. Y aquí era un espectáculo musical, lo que la delegación del Gobierno en un momento determinado consideró que no se podía permitir. Y en este ámbito yo creo que es importante que pensemos una teoría que usamos en derecho, pero que cada vez me resulta más útil, que es la idea del foro público. Y foro público no hace alusión solo a lugares de dominio público, puede haber lugares de dominio privado que sirvan para espectáculos públicos que tienen la vocación de integrar a un grandísimo número de personas. Quiero decir que cuando la gente va a un concierto, va a escuchar música, quien promueve ese concierto está promoviendo una actividad artística cultural, pero que ahí suceden cosas que tienen dimensión cívica, en el sentido de que no solo las manifestaciones o las reuniones políticas generan cultura política, los festivales de música generan cultura política, los conciertos generan cultura política. Eso tiene una dimensión social que va más allá de lo puramente artístico o de la satisfacción de un consumo artístico. El Primavera Sound influye en la cultura política de una ciudad y la restricción de este tipo de eventos, por lo tanto, no hay que verla solo como una restricción al aparato de la industria cultural, sino que es una restricción que afecta al valor de lo que dice el Tribunal Constitucional, que es el espacio urbano o el foro público en una sociedad democrática. Y también creo que aquí es importante subrayar otra cosa, que aunque parezca muy obvia, pero que probablemente no esté del todo tomada en consideración en este proyecto, que es que, claro, en términos constitucionales, no toda la contaminación acústica, no todos los ruidos pueden equipararse. No es lo mismo el ruido de un motor de la Fórmula 1, no es lo mismo el ruido de una fábrica, al ruido de un colegio porque están en el recreo o al ruido de un concierto, al ruido de la música. Y aquí es donde entra en juego la necesidad de acomodación y la excepción cultural. Es decir, decía muy bien Ruggier, la propia idea de contaminación acústica o el término contaminación acústica trasladado a este ámbito probablemente nos haga perdernos algo de riqueza en la discusión. Un concierto al aire libre no es contaminación acústica en sentido estricto, o no es solo contaminación acústica, porque eso estaría únicamente siendo un juicio desde una parte de la percepción, ¿no? En este juicio de proporcionalidad, al final, los jueces ordinarios y el Tribunal Constitucional insiste en que hay que llevar a cabo lo que se llama una ponderación, un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que básicamente lo que hacen los tribunales es, considerando que hay una medida restrictiva, pero que tiene una finalidad legítima, que es adecuada porque sirve para esa finalidad, como pues, restringir el nivel de decibelios para garantizar el descanso, ¿no?, la intimidad,
que también es necesaria porque no hemos encontrado una medida menos gravosa para lograr el fin, pero luego dice hay que juzgar la proporcionalidad en sentido estricto, que viene a ser el realizar un balance de costes y beneficios, una rendición de cuentas final de aquello que satisface la medida y aquello que se pierde con la medida. Es decir, cuáles son los réditos en términos jurídicos y en términos sociales y cuáles son las pérdidas. Entonces es un juicio en el que podríamos decir, nos planteamos de una forma global cómo considerar una regulación. Bien, con respecto al daño o a la injerencia que puede suponer conciertos, actuaciones musicales, etcétera, etcétera, en la intimidad familiar, en el derecho al descanso, en el derecho al silencio, etcétera, etcétera. Aquí, como ustedes saben, el origen de esta idea de un derecho al silencio, derecho frente al ruido, o cuando en España se integró dentro de la intimidad familiar y la inviolabilidad del domicilio una protección contra la contaminación acústica, tiene que ver con dos casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son muy famosos para los que nos dedicamos aburridamente a esto, que son López Ostra y Moreno Gómez. Claro, y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste mucho en un concepto, que es que se estaba produciendo un daño grave y reiterado al descanso familiar. Grave y reiterado no son 10 días. Esto es algo que creo que es importante. El límite de 10 días que aquí se ha establecido. Grave y reiterado es que tú convivas continuamente con un nivel de contaminación acústica, no con un concierto, con un nivel de contaminación acústica o de otro tipo insoportable hasta el punto que te afecte al derecho, dicen los norteamericanos, a la privacy, al derecho a que me dejen tranquilo. Un festival de música en el que se determine el espacio horario y en el que se pongan todos los medios tecnológicos para evitar, en la medida de lo posible, los excesos de decibelios, no creo que sea sinónimo de un daño grave y reiterado. Obviamente puede molestar, pero aprobar una regulación que en aras de evitar prácticamente toda molestia se neutralicen buena parte de las posibilidades de promover la industria musical y de satisfacer el derecho de acceso a la cultura, creo que conlleva problemas jurídicos, por más cuestiones. Porque además hay otra cosa en derecho que es importante, que es que una regulación no puede tener un efecto disuasorio. Es decir, lo que los norteamericanos llaman el chilling effect. Cuando tú introduces una regulación, creo que es bastante restrictiva, como la que aquí estamos discutiendo, obviamente estás disuadiendo a productores musicales, etcétera, etcétera, a un determinado sector en su tarea de promover algo que en la Constitución está considerado como un bien público, que es la cultura. El efecto disuasorio de una regulación que reduzca a 10 días el máximo de excepciones en una determinada área, eventos de este tipo, creo que es fuerte. Y lo podrá decir mejor si hay alguien aquí que se dedica a la promoción musical o a la industria musical, más allá del efecto disuasorio que puedan tener las multas, en la necesidad de asesorarte con peritos, equipos técnicos, etcétera, etcétera. El saber que solo son 10 días, las posibilidades de excepcionar los límites máximos, que va a ser en muchos casos absolutamente necesario sobrepasar, por lo que tengo entendido, cuando son determinados eventos, me parece que es un efecto disuasorio muy importante. Y luego creo que esos 10 días, otra cuestión importante en un juicio de proporcionalidad, es que reducen casi a la mínima expresión la posibilidad de manifestar este derecho. Promover 10 eventos en un determinado área al año, tener como límite, me parece que puede juzgarse excesivo. Y luego a todo esto se le une otra cuestión, y yo cerraría con estas dos reflexiones. Una, que para mí la habilitación legal para esta regulación no es tan clara. Yo empezaba la intervención diciendo que el artículo 20 bis de la regulación catalana
habla de que pueden exceptuar esos niveles. Y que se pueden significa que pueden porque en ocasiones tienen que hacerlo. Por eso tiene que poder la Administración, porque tiene que conciliar con otros derechos. Y por lo tanto, en ese pueden está implícito un mandato de acomodación, si lo leemos también a la luz del propio Estatuto catalán y del compromiso del Estatuto catalán con la cultura. Que una norma de rango reglamentario reduzca ese pueden a los términos tan estrictos como hace esta, me resulta por lo menos complicado de ver que la habilitación legal sea tan clara para el regulador catalán. Y luego, última reflexión, y aquí tengo a un ingeniero, este es un ámbito donde la tutela de los derechos no puede olvidarse de la técnica. Es decir, que creo que es más razonable como criterio regulador el asumir que aquí va a haber una ponderación casuística. ¿Por qué? Porque probablemente, me puedes corregir, Jerome, en cualquier momento, un mismo concierto puede producir más ruido en un lugar que en otro, dependiendo del viento, de la ubicación, de 1000 factores. Y que esos 1000 factores tienen que ser ponderados no ex ante, es decir, estableciendo una barrera de protección previa tan sumamente rígida como esta, sino en el supuesto concreto. Y además, considerando que me imagino que sea mucho más fácil reducir los ruidos ahora que hace 5 años y que lo será mucho más fácil dentro de 5 años que ahora, porque la evolución tecnológica, la relación del derecho con la tecnología es compleja por eso, porque la tecnología va mucho más rápida que el derecho. Por lo tanto, creo que una norma que prevea una ponderación casuística, una acomodación, tiene un problema, lo ha dicho Roger y lo hemos hablado antes, que es una cierta inseguridad jurídica, pero al mismo tiempo tiene un valor adaptativo en un ámbito donde yo creo que es muy necesario, sobre todo también el propio valor cultural o la importancia cultural que pueda tener un determinado festival, su contribución a la identidad de una población, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto ya termino. Creo que es una normativa que, por el poco margen que deja, no ya en términos técnicos, que lo desconozco, sino el margen de excepciones a la regulación general, puede generar problemas constitucionales porque puede tener un impacto muy fuerte en el sector cultural. Y yo ya, a partir de ahora, pues lo que me pregunten, si puedo resolverles cualquier duda, estoy a su disposición y espero haber servido de algo. Muchas gracias. Muchas gracias.